Las superficies geométricas se pueden clasificar atendiendo a muy diversos criterios. Así, una posible clasificación puede ser la de dividirlas en superficies alabeadas, formadas todas ellas por curvas, o superficies regladas, que son superficies que se pueden formar a base de rectas. Dentro de esas superficies regladas tenemos también lo que se conoce como superficies radiadas, en las cuales todas esas rectas que forman la superficie pasan todas ellas por un punto. Los conos y cilindros, que es de lo que vamos a hablar en este tema, son superficies regladas, es decir, están formadas por una serie de rectas que se conocen como generatrices, y todas esas rectas se apoyan en un punto, que es lo que se conoce como vértice, y en una línea curva, que es lo que se conoce como directriz. En el caso de la superficie cilíndrica, el vértice se lleva al infinito, con lo cual todas las generatrices son paralelas entre sí y se van apoyando sobre esa línea curva que hemos denominado directriz. Si una superficie cónica o una superficie cilíndrica tienen una directriz cerrada y nosotros cortamos esa superficie cilíndrica o esa superficie cónica por un plano, eso nos da lugar a un cuerpo, que es lo que se conoce como un cono o un cilindro, es decir, una superficie lateral, que es una superficie cónica o una superficie cilíndrica, y otra superficie plana, que es lo que se conoce como base. Aquí tenemos dibujado el caso más común de todos, que sería el cono de revolución o el cono recto de revolución, que también en el mismo nombre de cono de revolución se está hablando también de otra clasificación de las superficies, es decir, superficies de revolución, las que se pueden generar por la revolución de una línea, en este caso de una línea recta que corta a un eje. Aquí tenemos el cono de revolución y tenemos los elementos que hemos ido nombrando. Tenemos la directriz, que en el caso del cono de revolución es una circunferencia. Tenemos el vértice, el punto por el que pasan todas las generatrices, que son las rectas que conforman la superficie, la generatriz. Tenemos también lo que se conoce como eje del cono, que es una línea que vendría desde el vértice al centro de la base. Y en el caso del cono recto de revolución, cuando decimos recto, es que ese eje es perpendicular al plano de la base. Por último, aquí viene representado también lo que se conoce como ángulo cónico, que es el ángulo que forman dos generatrices opuestas entre sí. La mitad de este ángulo sería lo que se conoce como semiángulo cónico. Aquí tenemos dibujados algunos conos, algunos cilindros, los tipos más comunes. Tenemos en la parte izquierda, aquí tenemos el cono de revolución que acabamos de ver, el cono recto de revolución. Tenemos luego aquí tenemos un cono recto, es decir, que tiene un eje, no necesariamente un cono tiene un eje, pero si la base tiene un centro, tenemos un eje que viene desde el vértice al centro de la base. Si el eje es perpendicular a la base, como sucede en este caso, tenemos un cono recto. Aquí tenemos otro cono, que es un cono truncado, que se obtiene al cortar el cono por un segundo plano. Ese segundo plano puede ser paralelo al plano de la base o puede no serlo. Tenemos por último un cono oblicuo. Se denomina cono oblicuo aquel en el cual el eje no es perpendicular a la base. Es decir, tiene un eje, la base tiene un centro y el eje, que es la línea que une el vértice con el centro de la base, no es perpendicular a esta. Las clasificaciones de los cilindros son también equivalentes o similares a las de los conos, es decir, que tendríamos el cilindro de revolución, el cilindro recto, en el cual la base tiene un centro y el eje es perpendicular al plano de la base. Tendríamos un cilindro truncado. En el caso del cilindro, las dos bases, en este caso, tendría dos bases, no son paralelas entre sí, puesto que si fueran paralelas entre sí seguiríamos teniendo un cilindro,
Y por último tendríamos el cilindro oblicuo, en el cual pues existe un eje, es decir, que las bases tienen un centro, pero ese eje no es perpendicular a las bases.